Hola a todas, una vez más les doy la bienvenida a nuestro programa Salud y Bienestar de TuMTV. Hoy nos toca hablar de desequilibrio hormonal. La semana pasada hablamos de las articulaciones en la menopausia y muchas de ustedes pidieron que habláramos un poquito más de lo que son los desequilibrios hormonales y por esto estaremos subiendo diferentes tipos de cápsulas relacionadas con las hormonas a nivel de la mujer. Pero, ¿qué es el desequilibrio hormonal? ¿Por qué ocurre? Esto ocurre en nuestro cuerpo porque el estrógeno y la progesterona principalmente, que son las hormonas femeninas más importantes, tienen algún tipo de variación, desequilibrio y no están produciéndonos en una forma armónica en nuestro cuerpo. Entonces, un desequilibrio hormonal nos va a ocurrir cuando la relación entre todas las hormonas está desnivelada y no están dentro de los índices normales. Las causas más comunes de los desequilibrios hormonales pueden ser el embarazo de forma natural, la menopausia, que también es una etapa normal en la mujer, los ciclos menstruales en las diferentes etapas del ciclo, el estrés, que hoy en día está tan de moda, puede generar cambios hormonales brutales, una vida sedentaria y una alimentación deficiente que no nos esté nutriendo adecuadamente. Entonces, por estas causas es importante que desde ahí empecemos a detectar qué puede pasar a nivel de las hormonas de nuestro cuerpo y sepamos prevenir. Recuerden que la prevención es lo más importante que podemos hacer por nuestra salud, por nosotras mismas y por la gente que queremos. Una de las cosas que pueden producir, de los síntomas que podemos tener en un desnivel hormonal, muchos ya lo habrán escuchado, es el acné. El acné es muy común que surja en la adolescencia, sobre todo cuando empiezan estos cambios hormonales de niña a mujer, y vamos a tener dos tipos de acné. Un acné muy noble, que es un acné que es un pequeño brote antes de la menstruación, o también vamos a tener un acné un poquito más severo que pudiera llegar a requerir la ayuda de un dermatólogo especializado que se genera por un largo tiempo y son granitos más grandes, hay más glándulas sebáceas tapadas y pudieran llegar a dejar alguna cicatriz si no estuviéramos, si no lo estuviéramos tomando en cuenta. Y otra de las causas que podemos tener para el acné también es durante la menopausia. ¿Por qué? Porque durante la menopausia recuerden que vuelven a venir cambios hormonales, entonces muchas mujeres hasta se hace de broma decir, bueno, estoy otra vez de adolescente y no, es por los cambios otra vez de los estrógenos, progesterona y ahí interviene un poquito la testosterona, donde podríamos llegar a generar algún tipo de brotes que nos pudiera generar un poco de acné. Otra de las síntomas de alerta que pudiéramos tener para poder detectar a tiempo una variación hormonal puede ser el aumento de apetito. Porque, si tú notas que tu apetito, a pesar de haber comido suficiente o inclusive a veces haber comido mucho, de todas maneras no te sientes saciado, puede ser que empiece a haber una deficiencia hormonal y se puede muchas veces deber a la falta de sueño o a un poco de descanso, que actualmente también nos estamos brincando horas de sueño. Este es un problema que cada día está más actual y nos está sucediendo más a nivel de todos. ¿Por qué? Porque nos metemos con los celulares en la cama, o los niños mismos, las niñas cuando están adolescentes están jugando hasta altas horas de la noche, están chateando, están teniendo conversaciones con sus amigos y entonces se rompe el ciclo del sueño. ¿Y esto qué produce? Que no deja al cuerpo que logre reparar totalmente este equilibrio hormonal. Cuando el cuerpo de cada mujer no recibe las suficientes horas de descanso, se aumenta la producción de grelina. La grelina es la hormona que se encarga de regular el hambre, y mientras que también tenemos otra hormona que se puede desbalancear que se llama la leptina, que en otra ocasión hablaremos más de estas hormonas, es la hormona reguladora del apetito y esta aumenta el gasto energético. Entonces, esta disminuye considerablemente cuando no descansamos lo suficiente, mientras la grelina aumenta. Si la grelina aumenta, vamos a tener esta hambre desenfrenada, sobre todo en la noche, esta hambre que nos va a levantar a la mitad de la noche como para ir al refrigerador, y no vamos a quemar la suficiente grasa y no vamos a tener el suficiente gasto energético debido a que una vez más la leptina se disminuye en la producción del cuerpo. Entonces, para que no se les olvide, la grelina es conocida por estimular el apetito, mientras que la leptina se encarga de controlarlo y sentir la saciedad. La saciedad es que estemos satisfechos. Otro síntoma importante es el calor o sudor nocturno. Muchas veces en la menopausia se nos hace muy normal, pero a lo largo de toda la vida podemos tener también diferentes tipos de sudores.
pueden ser efectivamente desencadenados por el estrés, como les decía, pero el estrés nos lleva a una alteración de un equilibrio hormonal. Los calores nocturnos son un síntoma común en la menopausia, ahí es definitivamente muy presente, aunque hay mujeres que se lo brincan. En un principio se creía que únicamente esto se debía a una baja secreción de las hormonas, específicamente del estrógeno. Sin embargo, actualmente hay muchos estudios que ya respaldan que la combinación está relacionada con la combinación de exceso de estrógeno y una disminución de progesterona. Las dos son hormonas femeninas muy importantes para nuestro desarrollo, pero volvemos a lo mismo. Si hay estrés, muchas otras hormonas, incluyendo la serotonina, o si hay mal dormir o no tenemos buenos hábitos de sueño, todo se va a empezar a enredar y es como todo un laboratorio que se va a empezar a desajustar. Pérdida de la libido. Aquí también es natural que con los años, con el matrimonio, con todo lo que vamos pasando todos los días, los hijos, y muchas veces se considera que esto solamente es para procrear y tener hijos, vamos dejando de lado la libido y sin darnos cuenta la razón por la que está pasando, simplemente lo dejamos archivado en el cajón. ¿Por qué disminuye el deseo sexual o la libido? Es una de las señales más importantes de que están alterándose los equilibrios hormonales en las mujeres, porque lo normal es que exista un deseo. Existe un deseo por su pareja, por la pareja adecuada, pero por la poca producción de estrógeno que se va generando con los cambios hormonales, esto empieza a disminuir. Esto puede pasar en 2 etapas de la vida muy importantes: en el embarazo, que se alteran también todas las hormonas, o puede pasar también en la menopausia, y además en la menopausia provocar patrones que nos generen insomnio, lo cual nos puede generar mal humor, lo cual puede generar mala relación con la pareja. Entonces, si ya empieza a haber una pérdida de líbido, no de que un día no quieran, sino de que empiece a ser como un hábito en casa, buscar una ayuda profesional para ver qué está pasando antes de dejar que se eche a perder la relación que puedan tener con su pareja, que es una etapa muy bonita de la vida. La resequedad vaginal también es otro de los síntomas relacionados con la disminución de los estrógenos. Entonces, si también empiezan a sentir como irritación, comezón y no hay infecciones, puede tratarse de resequedad. Hablar con su ginecólogo, con su ginecóloga y bueno, considerar que cuando la mujer llega a una edad media, la secreción de estas hormonas empiezan a decaer, empiezan a disminuir y genera cambio en las paredes vaginales, lo cual lo vuelve menos flexible, menos lubricada y esto impide que haya una secreción natural para su lubricación. Muchas veces se necesitan cremas, óvulos o diferentes tipos de alternativas que su médico les dará para poder lograrlo, pero es otro síntoma para tener en cuenta, tener alerta y ver si puede valer la pena hacer algún análisis, ver cómo están esas hormonas y evitarse pasar malos ratos o sobre todo momentos desagradables de comezón, de resequedad, de sentirse incómodos, ¿no? La fatiga es un síntoma muy importante de desequilibrios hormonales, pero de varias hormonas. Es normal que uno tenga de repente cansancio después de haber hecho alguna actividad extrema, después de haber corrido, haber hecho ejercicio más de lo que normalmente acostumbramos, un viaje largo, pero cuando es constante y no desaparece después de haber descansado, esto quiere decir que estamos cayendo en un proceso de fatiga crónica. Los procesos de fatiga crónica generalmente están asociados con un desequilibrio hormonal por un desgaste excesivo del cuerpo. Y sabemos que es un problema, definitivamente una de las características, como les digo, es que el sueño no logra repararlo. Entonces muchas veces nos vamos de vacaciones, decimos ya tuvimos vacaciones, descansamos, dormimos más, llegamos y estamos bien 2 días y otra vez vuelve a venir esta fatiga. Entonces puede deberse a un desequilibrio hormonal que tiene que ver también con el cortisol y con otras sustancias que se producen en nuestro cuerpo y en el cerebro, y muchas veces es por abuso y no haber hecho caso antes de ciertos indicadores que nos da el cuerpo, porque el cuerpo es muy sabio. También puede darse que las hormonas tiroideas es una causa muy importante para una fatiga crónica, y esto puede generarse porque haya menos producción de hormona tiroidea, que la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, en el cerebro se esté forzando más, o que haya un hipertiroidismo y la gente esté demasiado acelerada, que también acaba haciéndolo caer en fatiga. Entonces es muy importante que esto esté en la mano siempre con un endocrinólogo profesional
Y también otra de las características que pueden ver es que para que pudieran inclinarse un poco hacia la tiroides es que además de tener esta fatiga, pudieran estar ganando peso de una manera que no entienden por qué, si no han tenido cambios en los hábitos alimenticios o que por otra razón pues están ganando peso y no lo pueden perder fácilmente aunque hagan ejercicio, pudiera tener que ver con algún problema tiroideo. Recuerden que la tiroides en la mujer, en todos, pero sobre todo en la mujer es muy importante porque es un laboratorio que constantemente está equilibrando todo nuestro cuerpo. Ahora, el que tengan un problema de tiroides no implica que siempre tienen que estar con sobrepeso. Hay formas de cuidarse, hay forma de entenderlo, pero es importante siempre tener un diagnóstico, hablar con los médicos en los que ustedes confíen, con los médicos, estar con el seguimiento adecuado, hacer caso a lo que nos digan, tomar los medicamentos en el momento que nos digan y estar haciendo los estudios de chequeo en el momento que nos digan. Sobre todo con las hormonas, es súper importante estar checando regularmente 3 cada 6 o a veces cada año, conforme nos vayan diciendo, conforme se vaya comportando nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque es muy voluble y se puede ir moviendo con pequeños cambios de la vida, se pueden ir desvariando y es muy importante mantenerlas en orden para que tengamos un bienestar pleno. Otra de las características que también nos pueden indicar que estamos empezando a tener problemas de algún tipo hormonal podría ser mal sueño. Cuando no dormimos bien, aunque es un trastorno que pudiera ser común antes de la menstruación, empieza a haber inquietud, empieza a haber cambios de carácter en la adolescencia, normalmente se regula en el momento que ya viene la menstruación, se empiezan a regular los ciclos y esto se regula, ¿no? Pero cuando ocurre una pérdida muy brusca o abrupta de la progesterona antes del periodo, es lo que podría estar provocando que hubiera esta alteración en el sueño. Los patrones de descanso de una mujer pueden ser alterados, como les decía antes, ya por el estrés o por el ambiente. En esta época recuerden que las adolescentes están con cambios de cuerpo, con la necesidad de ser aceptadas en la escuela, en sus amigas. Entonces todo esto genera mucho estrés. El cambio de la hormona, ahora sí que como le llamamos las mamás, estás hormonal, es porque efectivamente es un laboratorio de hormonas que se están moviendo para convertir esa niña a mujer. Entonces es importante detectar y explicarles que pueden estar irritables porque pueden tener un mal momento de sueño. Y si se pasa más allá, bueno, tratar de ayudárseles, empezando con cosas ambientales, con hábitos, con horarios de sueño adecuados. Podrían utilizar algún tipo de recursos naturales, pero definitivamente si es algo más, otra vez volver a ver a su médico, tener un diagnóstico profesional y que puedan ayudarlos en una forma más estable. Todas las mujeres experimentamos diferentes flujos de progesterona y estrógenos durante toda nuestra vida. Por esta razón, la falta de progesterona nos va a producir insomnio. Entonces, otra vez en la menopausia podemos tener, por ejemplo, muchos periodos de insomnio si es por progesterona. Si es por estrógenos, más que falta el sueño se va a volver inquieto, se va a volver provoca como molestia al dormir. No es un sueño reparador, no es un sueño que nos descanse y pueden haber sudoraciones excesivas y cambios en la temperatura corporal, de repente sentir calor, de repente sentir escalofríos, y esto obviamente ocurre mayormente en la menopausia, pero también puede ocurrir en otras diferentes etapas de la vida, si hubiera alguna enfermedad inmunológica, si hubiera alguna enfermedad de tiroides. Entonces otra vez, si hubiera alteraciones del sueño que llevaran a más de una semana, podríamos requerir consultar a un profesional. ¿Cómo sabemos cuántas horas tenemos que dormir? Para cada persona es diferente. Siempre nos dicen entre 6 a 8 horas, algunos 9, hay quien te dice a mí me encanta dormir 10. Hay una fórmula muy fácil para saber cuántas horas necesita su propio cuerpo y es acostarse 7 días a la misma hora todas las noches, o sea, decir, a las 10 de la noche me voy a acostar y despertarse sin despertador. A lo mejor el primer día se van a despertar a las 9 de la mañana y lo anotan. Al siguiente día a las 8, al siguiente día a las 9, al siguiente día a las 6 y van a sacar un promedio de estas horas dividiéndolo entre 7 y ese es el promedio de horas de sueño que su cuerpo necesita para reparar biológicamente sus células y que puedan restablecer todo el equilibrio hormonal del que estamos hablando.
¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, qué técnicas podríamos hacer para poder hacer que todo esto funcione en una forma preventiva de mejor manera? Como les decía antes que nada, el médico. El médico es el que va a dictaminar qué es el tratamiento que tenemos que seguir, si se tiene que hacer un tratamiento, pero si no, los hábitos. Somos seres de hábitos, nuestro cuerpo está hecho por hábitos, los ciclos de las células están hechos por hábitos y por eso es súper importante que estemos siguiendo constantemente ciertos hábitos y rutinas que nos pongamos. ¿Qué rutinas son? Cierta cantidad de ejercicio diario, hidratación adecuada de la que ya hemos hablado ampliamente, tener unas buenas relaciones familiares, si está uno solo en casa porque los hijos ya se fueron, porque alguien sufrió un divorcio, por la razón que sea, tener buenos amigos, tener buenas relaciones sociales, alimentarse bien, nutritivamente, con una dieta balanceada, completa, con cosas que nos estén nutriendo realmente, buenas horas de sueño, sus consultas periódicas con sus médicos, algo de meditación o yoga. En este caso podría inclusive, por ejemplo, algo de Torah, ayudarnos. Todo lo que se estudia de la Torah, muchos son mantras, muchas son cosas que nos hacen, rezos que nos hacen introspectar, y al introspectar estamos viviendo un momento con nosotros mismos y un momento de mindfulness. Y tener siempre un reloj. El reloj lo pongo de alguna manera no porque tengamos que vivir con el tiempo, sino para marcar que tenemos que tener un hábito. Es muy fácil, gente que les cuesta trabajo ponerse hábitos, hacer una agenda. Entonces, por ejemplo, decir 2 veces a la semana empiezo a hacer algo de ejercicio, empiezo a acostarme todos los días a las 9 de la noche. A lo mejor la primera semana les va a costar trabajo, una vez se les va a ir a las 9:30, a las 10, pero más o menos tener una fluctuación en la que no pasa nada si un día tienen una boda y se duermen más tarde, pero más que nada ir teniendo una serie de hábitos. Uno cree que si le quiere ganar a la vida y le quiere ganar a los horarios, va a rendir más, y es al contrario. A medida que hagamos todas estas cosas que les platico, vamos a ir teniendo un nivel energético más alto, un equilibrio hormonal mejor y una energía mayor de nuestro cuerpo para podernos mover todos los días y hacer todas las actividades que podemos disfrutar con nosotros y con la gente que queremos. Gracias una vez más por estar en Salud y Bienestar con tu MTV. Soy Celia Fermón, te espero en el siguiente capítulo.